La palabra del Señor en Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor no solamente le dio esta palabra para los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sino que el Señor también nos dice a nosotros exactamente lo mismo que les dijo a ellos hoy en día. Jesús les dio autoridad también. Y entonces yo quiero que usted se ponga en el papel de discípulo hoy, porque hay una verdad que es inminente: todos somos discípulos. Un cristiano, un hijo de Dios, aquel que ha conocido a Cristo, un regenerado, santificado, rescatado, salvado por el Señor. ¿Cuántos de esos hay aquí? Bueno, no somos todos, parece, ¿no? ¿Cuántos salvados por el Señor hay aquí? Amén. Si tú eres salvado por el Señor, entonces tú tienes que ser un discípulo del Señor. Y a los discípulos del Señor le dijo lo siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el primer versículo que leímos, Marcos 16, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces vemos que primero hay un mandato y luego el Señor les da autoridad. Nada los dañará. Ustedes pueden ir. Toda potestad, toda autoridad me fue dada a mí y yo se las doy a ustedes. Por eso pueden ir. Jesús también no solamente le dio el mandato de ir, no solamente le dio la autoridad de ir, sino que también les dio el mensaje que deberían compartir. Hechos capítulo 16, capítulo 26, versículo 16 dice así: pero levántate, esto fue al apóstol Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti. Es la revelación de Cristo, es lo que Cristo ya ahora a nosotros está plasmado en su palabra, lo que conocemos como el evangelio del Señor, el poder restaurador, sanador, levantador, transformador del evangelio del Señor. Es lo que nosotros debemos transmitir. Versículo 22 del mismo pasaje dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, que los profetas y Moisés que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de los gentiles. La palabra es muy clara, hermano, cuando le dice: este mensaje está muy claro, nadie se puede salir del contexto en que yo lo doy. El Señor primero nos dio el mandato de ir, segundo nos dio la autoridad para ir, tercero nos dio un mensaje claro que debemos compartir. Es la salvación del evangelio. Moisés y los profetas ya lo habían dicho, que había un Cristo que iba a venir, y nuestra labor ahora entonces también es exactamente esa: presentarles a Cristo a toda criatura. Jesús no solamente les dio el mensaje
el mandato de ir, sino que también les dio autoridad, también les dio el mensaje que debían compartir y también nos dio algo más, hermano, que yo quisiera que tú lo recuerdes y lo claves en tu corazón como algo que no tienes que olvidar por nada del mundo. El Señor también nos dio la capacidad, la unción y el poder del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea en el nombre de Él y tenga una capacidad, un peso, una fuerza que no viene del hombre. El Señor nos dio su unción. La palabra del Señor dice, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es algo que no se puede reemplazar con carisma. Es algo que no se puede reemplazar con un show. El poder y la unción del Espíritu Santo es lo que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que el Señor nos ha capacitado totalmente para poder llevar su palabra. Y algo más, Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor habla también de las consecuencias de las que vendrán a las personas que no pueden entender el mensaje o no quieren entender el mensaje. Es muy serio, hermano, que nosotros nos pongamos las pilas como iglesia para que ese mensaje sea predicado a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo hoy. Son tiempos tan malos como los de Noé, o podría yo decir que tal vez son peores. Jesús fue muy claro en el mensaje del mandato, hermano. Nótese que el uso de la palabra id, esta palabra es tan pequeña, solamente 2 letras, ¿no es cierto? Que le dice id, vayan. El significado de esta palabra, hermano, es imperativa. Es una orden, no es una solicitud, no es una petición. No es si ustedes quieren pueden ir. A los cristianos el Señor nos está diciendo: tienen que ir. Por eso fue que cuando el Señor se encontró con Pedro luego de la resurrección, usted se acuerda de ese evento tan espectacular, luego que el Señor llama a Pedro la segunda vez, exactamente como lo llamó la primera, ¿no es cierto? Con esa pesca milagrosa, ¿no es cierto? Donde las redes se rompían. Y Pedro es interpelado por el Señor, es confrontado por el Señor y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Avergonzado porque había salido de la negación unos días atrás. 3 veces lo había negado y el gallo cantó luego de eso. Y el Señor le pregunta la segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú lo sabes. Y la tercera vez que el Señor le pregunta a Pedro: ¿tú me amas? Y él le responde tristemente con lágrimas en los ojos que sí, que lo amaba. Entonces el Señor le dice: entonces apacienta mis corderos. Porque esa es la labor, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, salvos por Dios. Estamos gratos a Él por el amor que nos ha dado, por una casa espiritual donde venimos y traemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, donde traemos nuestras ansiedades, donde traemos nuestras necesidades, donde el Señor puede abrir los cielos, hermano, para nosotros y recibir restauración. Si somos agradecidos con Él, entonces también lo vamos a amar. Y si lo amamos, entonces vamos a trabajar para Él. Eso es lo que el Señor habló con Pedro. ¿Qué significa id? La palabra id significa muévanse. Dejen de estar detenidos. Vayan, salgan de su comodidad. Hagan algo más que el común de las personas. No les está diciendo: esta palabra es para los líderes, esta palabra solo para los pastores, para esto y para lo otro. No, hermanos, le está diciendo a todo creyente: vayan, salgan de su comodidad, salgan del cenáculo, o sea, de la congregación, de la intimidad. La intimidad es necesaria, importante, diaria, todo el tiempo. Pero venimos capacitándonos por años, hermano. Venimos siendo
capacitados y regenerados y curados por el Señor, pero el Señor ya en este tiempo, donde los tiempos son tan malos, donde no podemos llegar a nuestros hijos de repente con cualquier mensaje, el Señor nos dice: salgan, vayan por los caminos del mundo, por donde el mundo está, allí donde los pecadores están, y testifiquen de Jesucristo, evangelicen. Díganles a todos lo que yo he hecho. Eso es lo que el Señor nos dice. Id es una palabra con autoridad, con mandato, hermano, ¿sabe? Y repito algo. El Señor no dice: si pueden, vayan. Si se sienten felices, si no tienen ningún problema, entonces vayan, ¿sabe? Si se sienten con el deseo en el corazón, pueden ir, ¿sabe? No. El id no está condicionado a nuestra voluntad ni a nuestras circunstancias. El id, hermano, tenemos que hacerlo de cualquier manera. Está hablando, hermano, que si hay una persona que tiene que ir a la guerra, entonces tiene que capacitarse y no tiene tiempo para perder en cosas de la vida. Me dejo entender con eso. No estoy diciéndole que usted no trabaje, ni estoy diciéndole que usted no vaya al cine alguna vez, que no salga en algún lugar, que no participe de un cumpleaños, ni mucho menos, hermano. Usted puede vivir su vida normalmente, pero el Señor te dice que tenés una labor que cumplir. Y si somos hijos de Dios, salvados por Dios, amamos a Dios, entonces estamos agradecidos por Él. Y nuestro agradecimiento y nuestra honra, nuestra alabanza nos obligan a cumplir la gran comisión, que es ir y hacer discípulos en todas las naciones, ser testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor nos llamó a engrandecer el reino de Dios. El Señor nos llamó a que nosotros seamos la luz de este mundo. Dice: toda potestad les he dado autoridad, capacidad, les he dado restauración, les di mi espíritu, les di mis palabras, les enseñé, los saqué de la muerte, los transformé en sus corazones, rescaté a sus familias, recuperé su economía. Y nosotros solamente venimos a recibir. Eso no tiene ninguna congruencia, hermano amado. Pero el Señor aquí nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Entonces de aquí en adelante yo te animo, hermano, a que hagas algo más. El Señor te dio esos talentos para que Él sea engrandecido también con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esfuérzate, hermano amado. Lo siguiente que veo en este pasaje dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a los otros. Entonces vemos aquí, hermano, una interpretación muy clara de 4 generaciones. La primera es el padre que le da un mensaje al hijo. La segunda generación es el hijo. La tercera generación es la obligación del hijo, que es hablarle y buscar transmitir el mensaje a hombres fieles, dice. Y que estos hombres fieles a su vez también hagan lo mismo con otros. Entonces vemos aquí plasmado en este pasaje 4 generaciones que tenemos nosotros que impactar con el mensaje del Señor. Es nuestra obligación en nuestra vida. Hermano, en tu vida tienes que impactar a 4 generaciones. Tú tienes que ser impactado, luego tienes que impactar a tus hijos tienen que impactar a sus hijos, y sus hijos tienen que impactar a los hijos de ellos. Y no solamente quiero hablar de familia, sino de generaciones, de amigos en común, de parientes. Pero muchas veces estamos solamente para recibir y no estamos dando. Ahora, eso es lo que quiero decirte hoy. Tenemos la herramienta. Se ha desarrollado con mucho esfuerzo, hermano, desde hace muchos años que veníamos trabajando en esto, pero en este año creo que hemos encontrado, hermano, la clave para poder realmente ganar más personas para Cristo de una forma sistemática, correcta, balanceada, a través de la metodología de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor, el discipulado personal.
Poder estar con una persona, acompañarlo, suplir sus necesidades, tanto espirituales como emocionales. Y por qué no decirlo, tal vez, físicas, económicas. Porque muchas veces como discipuladores nos toca apoyar. Pero sabe, hermano amado, la gran comisión tiene que ser realizada, ¿sabe? El discipulado personal es un llamado general. No es solo para mí, es para todos. Diga conmigo, es para todos. ¿Sabe? Todos debemos hacerlo. Podemos fácilmente capacitarnos en poder ganar una persona en un año. ¿Usted cree que eso es difícil? ¿Ganar una persona en un año? ¿Difícil o fácil? Fácil. Y nadie puede tener esto si no es enseñado y no es seguido. Y gracias a Dios por la herramienta del uno gana uno. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la herramienta del uno gana uno? Estamos de fiesta por esto, hermano. Agradecemos a todo el equipo, al hermano Wilbo Sato con todo su equipo que está desarrollando, a nuestros pastores que con tanto tiempo y con tanta dedicación han desarrollado esta herramienta que va a ser muy útil para nuestra iglesia. Entonces, hermano, quiero hablarte de dos cosas importantes que son la motivación que nos lleva y el resultado que nos lleva luego de que hacemos todo esto. La primera, hermano, es que, como ya dije hace un momento, sucede una multiplicación. ¿Sabe? El pueblo debe cumplir la gran comisión con calidad. Romanos 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente, el mundo necesita de la manifestación de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Necesitamos que se manifiesten los hijos de Dios. Para que el reino de Dios pueda avanzar, ¿sabe? Debemos establecer su reino aquí en la tierra. Hermano, ¿sabe qué? Yo entendí que la autoridad que nos da el Señor es tan poderosa que cuando nosotros llegamos a un lugar, los ambientes tienen que cambiar. Y yo no estoy diciendo que usted venga como un loco, ¿no es cierto? Cortame la música. Imagínese un domingo yendo donde los parientes, ¿no es cierto? Al cumpleaños de alguien. Y usted llega con su Biblia bajo el brazo, ¿no? Hola tío, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le dicen, ¿no? Hijo, estoy en espíritu ahorita, no me molestes. Cortame la música. Tengo una palabra que darle a todos los parientes. Y dejen de tomar esa bebida del diablo. No podemos hacer eso. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos la autoridad de los hijos de Dios, cuando nosotros llegamos a un lugar y la presencia de Dios está con nosotros, las personas, luego de que tal vez no creían en vos, habías perdido la credibilidad de tu vida todo el tiempo, pero el Señor te va dando esa autoridad a través del ejemplo, a través del cambio y la transformación que el Señor ha venido haciendo. Y cuando tú entras a ese lugar, de pronto las personas dicen una mala palabra y dicen, ay, perdón, perdón. Entonces dije que la primera cosa que el Señor quiere hacer es generar multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa que el Señor quiere hacer con esa autoridad, la capacidad, con el fuego del Señor, con la unción que dijimos, con el mandato de ir. La segunda cosa es que nosotros podamos proyectar nuestras generaciones. Así como le dice Pablo a Timoteo, id y dile a todo el mundo lo que has visto y oído de mí. A hombres fieles que te escuchen y que ellos lo hagan con otros generaciones. Esta palabra grábesela en la mente, ¿sabe? Porque es evidente, hermano, es evidente que en este tiempo estamos perdiendo nuestras generaciones. Estamos perdiendo, y la generación que viene detrás de nosotros cada vez está peor. Y nosotros no estamos entendiendo la manera en que tenemos que impactar y llegar hasta ellos con el evangelio de la palabra del Señor. Entonces vemos que las generaciones están cada vez más lejos de nosotros. ¿Cuántos tienen hijos chicos ahora? ¿Cuántos tienen hijos de 12 años? Usted logra impactar su vida. ¿Sabe qué?
No lo creo. Porque mientras nosotros estamos, hijito, ¿querés ir a la iglesia? Y él... No quiere ir. Porque no sabemos cómo llegar a ellos. Y hemos probado de todo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó aquí? Vamos a analizar un poco. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Entonces en este pasaje vemos dos generaciones. Yo quiero ponerte en contexto un ratito antes de eso. 400 años antes existía una generación que pudo traspasar el mensaje de ellos, de sus padres, hacia estos hijos. El mensaje era lo que habían vivido en Israel. Fue un pueblo que vio la zarza arder. Fue un pueblo que vio las plagas suceder en Egipto. Fue el pueblo de Moisés que había salido de la esclavitud. Y luego de esta generación que caminó por el desierto, ya no conocían a Jehová, ni la obra de sus manos, ni la obra que había hecho por Israel. Entonces, ¿por qué esta segunda generación no conocía al Señor? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la primera generación falló en transmitir el mensaje. Esta primera generación que había recibido tanta revelación, había caminado por el desierto, había visto salir el agua de la piedra, no tuvo la capacidad de transmitir el mensaje. Por eso esta generación fue rebelde y no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Necesitamos llevar, hermano, entienda bien, aplicando lo que hemos leído, necesitamos llevar el mensaje a nuestros hijos. Sabemos que esa es la respuesta. El tema es cómo. No sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe? La tecnología, las redes sociales son parte de esta generación, de la generación actual, ¿sí? Y ellos están totalmente dependientes de ella. Y cuando menos nosotros, ¿sabe? Pensamos, ellos tienen un criterio formado y no ha sido formado por nosotros. Hay ideas, criterios que han sido formados por un youtuber por ahí. ¿Dónde están los muchachos? ¿De qué se están alimentando? Y nosotros los padres, ¿qué estamos haciendo? Si desde que son bebés les damos el celular para que se distraigan y no molesten. Y yo no le estoy diciendo que se lo quite el celular, ¿sabe? Porque todas las generaciones son diferentes y si ustedes pueden ver, cada generación tiene una diferencia de alrededor de 25 y 30 años de impacto. Es decir, mi liderazgo solamente va a durar 30 años. Tengo entre 25 y 30 años para realizar todas las tareas que tengo que hacer para dejar un legado a las generaciones que vienen detrás de mí. Entre 25 y 30 años. Y eso lo vemos muy bien en la iglesia, ¿no es cierto? Tenemos generaciones en nuestra iglesia. Tenemos a los adultos, tenemos a los jóvenes y tenemos a los prejuveniles y tenemos a los niños. Esas son las generaciones. Entonces yo quiero preguntarte, hermano, según estos pasajes que hemos leído, los jóvenes están moliendo en el molino. Están dando vueltas como Sansón, están sin ojos. Porque no pueden ver la realidad espiritual. Su ministerio se ha truncado porque han sido presos por el enemigo. Pero ¿qué podemos hacer, hermano? ¿Quiénes son los responsables de rescatar a la nueva generación, a la generación siguiente? Los primeros responsables, hermano querido, quiero decirte, son los padres. Los primeros que tienen que discipular personalmente. Estamos hablando del discipulado personal, ¿no es cierto? El discipulado personal tiene que iniciar en la casa, a tus generaciones, a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Muchas veces hacemos vivir a nuestros hijos fantasías. He visto padres que le dicen a su hijo: ¿qué quiere comer, mi hijito?
Lo que usted quiera. Hamburguesa, dice el pelado. Lo que ellos quieran. No, que no escuche, que no sepa. Muchas veces los niños tienen que saber. ¿Sabe? No tenemos una cultura de bendición en las casas. Porque cuando nosotros tenemos una cultura de bendición, entonces damos identidad, le damos propósito, le damos destino a nuestros hijos a través de la oración, a través de la bendición y de la enseñanza de su palabra. Otra cosa que tenemos que hacer como padres es enseñarles la Biblia. Hermano, enséñele a sus hijos los principios de Cristo. Pero si usted no lo sabe, ¿qué hacemos? Tenemos un gran problema. Por eso capacítate, hermano amado, para que la vida cristiana sea transmitido, el mensaje sea transmitido a ellos. Yo te pregunto algo. ¿Cómo tú puedes tener autoridad sobre tus hijos? Diga conmigo la palabra autoridad. ¿Cómo puedes tener autoridad sobre tus hijos? ¿Usted cree que gritándole, pelándole los ojos, dándole una tunda? Aunque yo creo que la huasca nunca está de más. ¿No? Está bien. Está bien que de vez en cuando, si es que amerita, pero tenemos que también aprender a hacerlo. Sin embargo, hermano, quiero decirte algo. Va a llegar el momento donde ya no vas a poder tener la misma autoridad sobre tus hijos. Ya va a llegar el momento que tus gritos no funcionan. Va a llegar el momento en que ni aunque le pelees los ojos, ni aunque le mostré el chicote, ni aunque traigas el colepeji, ni aunque le quites sus privilegios, ni aunque le restes la plata, no te va a hacer caso. ¿Sabe por qué? Porque hace falta algo más que la autoridad, que es parte de la autoridad, pero esto muchas veces nosotros los padres lo perdemos. ¿Sabe qué es? La influencia sobre ellos. Diga conmigo esa palabra, influencia. ¿Cuántos han visto a los influencers de las redes sociales? Son personas que marcan tendencias. Son personas que saben cómo comunicarse con las nuevas generaciones. Nosotros como padres no le entendemos a eso. Tienen que saber de que el chico empieza a sus 15, 16 años a tomar sus propias decisiones. Y si vos venís con un chicote, y si vos venís con prohibiciones, y si vos venís con una forma equivocada de autoridad, entonces vas a generar rebeldía. Pero si nosotros sabemos generar influencia en nuestros hijos, sabemos influenciarlos de manera que ellos entiendan y nos vean a nosotros como sus influencers, entonces vamos a poder tener hijos que entiendan el mensaje del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Yo quiero decirte que solamente hay una manera en que tú puedes influenciar a tu hijo. Y quiero decírtelo ahora. La manera de influenciar a nuestros hijos es cuando nuestros hijos oyen y ven. La palabra del Señor lo dice. Lo que has visto y oído de mí. Hermano amado, el Señor te está animando a que tú seas un verdadero hijo de Dios. Porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces tu hijo va a ver y va a oír lo que tú haces. Y si tu hijo ve y oye lo que tú haces, entonces tu hijo va a creer en tu Dios. Y él va a empezar a buscar a ese Dios. Porque Dios no tiene nietos, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. La salvación es personal, pero nosotros somos los encargados por Dios de transmitir el mensaje de una forma sabia, de influenciarlos de tal manera que ellos cuando vean el mundo digan: ah, mi padre tiene razón. No tengo que ser así, no tengo que pensar así, tengo que cambiar de actitud. Tantas veces me lo dijo mi padre. ¿Sabe, hermano amado? Tu hijo tiene que ver cómo tú sales de tus crisis en oración.
Tu hijo tiene que ver cómo es que tú amas a tu esposa. Mujer, tu hijo tiene que ver cómo es que tú eres una mujer idónea, ayuda idónea. Hombre de oración, de intimidad. La única manera, hermano, es esa. Cumpliendo las promesas que tú haces. Pasando las crisis de la mano del Señor. Agarrando a tu familia y poniéndolos a orar. Por eso quiero hablarte de este segundo responsable. El primer responsable de poder ministrar a nuestra familia, a nuestros hijos, somos los padres. Y el segundo, ¿sabe qué? Es la iglesia. La iglesia tiene que tener un lugar propicio para enseñarle a los jóvenes, a los prejuveniles y a toda persona que quiera venir a escuchar su palabra. Tiene que haber palabra fresca. ¿Cuántos creen que en la iglesia cristiana de la familia tenemos eso? Amén. Tenemos eso, gracias a Dios. Hay un ambiente propicio, es decir, un lugar para recibir su palabra, un grupo de afinidad. Y tenemos que tener personas que nos amen y que nos cuiden. Y eso es el discipulado personal. Tiene que existir en toda iglesia alguien que pueda mirar tu vida con amor y con misericordia. Entonces por eso te llamo, hermano, a que tú seas una de esas personas. Para que tú aprendas a cuidar de tu familia, pero que también tú aprendas a cuidar de la familia de Cristo aquí dentro de las cuatro paredes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Yo quiero que te pongas de pie. Y le puedas entregar al Señor. Le puedas entregar al Señor tu vida, tu corazón, tus dones, tus talentos. Dile al Señor: Señor, ¿dónde quieres usarme, Señor? ¿Cómo puedo hacer para cuidar de una persona, Señor? O tal vez tú necesitas ser cuidado por alguien. Habla con el Señor en este momento y dale gracias. Pídele al Señor: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no estar detenidos, a ser cristianos productivos, hijos de Dios, agradecidos contigo, Señor, que engrandecen tu reino, que aman tu obra, Señor. Te pedimos, Señor amado, que puedas llevarnos, Señor, hacia el compromiso de tu reino, por tu amor, por esa misericordia que has tenido, Señor. Ayúdanos a rescatar las generaciones. Ayúdanos, Señor, a transmitir el mensaje, Señor, a ellos que vienen detrás de nosotros. Ayúdanos a entender que no somos eternos, que un día, Señor, vamos a morir. Y que si no transmitimos el mensaje, Señor, las generaciones se van a perder, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestras casas seamos luz, seamos influencia, Señor, para nuestros hijos. Tengamos una autoridad, Señor, que viene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, cambia lo que tiene que cambiar, Señor. Padre, si tal vez durante mucho tiempo nos hemos equivocado, ayúdanos a sanar, Señor, los corazones. Hermano, pídele eso al Señor. Si tal vez te has equivocado durante mucho tiempo, pídele al Señor que te ayude, que te guíe. Ayúdanos, Señor, a sanar el corazón de aquellos que hemos herido, para que posteriormente, Señor, nos podamos convertir en portadores de un mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que todos juntos, Señor, discipulan personas, aman personas, rescatan personas que están solas, necesitadas, que llegan aquí, Señor, y que no saben qué hacer, no saben con quién estar, no saben orar, no saben entregarte sus vidas. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia.
así como tú la tuviste con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Tómate un minuto, hermano, para orar sobre esto. Pídele al Señor. Mientras cantamos, pídele al Señor.